Lo que nadie te explica sobre el azúcar nocturno y cómo evitarlo de manera natural después de los 50. Bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de algo que probablemente muchos no han considerado. El azúcar en sangre no solo afecta durante el día. De hecho, puede estar causando un daño silencioso mientras dormimos, sin que nos demos cuenta, sin dolor, sin ninguna señal de aviso. Puede ir afectando lentamente a nuestros riñones, al corazón, a los nervios. Y todo esto ocurre precisamente cuando bajamos la guardia. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante el día, pues tomamos nuestras precauciones, nos movemos, cuidamos lo que comemos, pero ¿y por la noche? Esa es una ventana de tiempo que a menudo queda totalmente desprotegida y es justo ahí donde el azúcar puede hacer de las suyas, sobre todo cuando ya hemos pasado los 50 y el metabolismo ya no es tan eficiente como antes. Así que en este análisis vamos a desglosar todo este tema. Primero, veremos en qué consiste ese peligro nocturno. Después, entenderemos por qué la noche es un momento tan crítico. Luego, descubriremos una solución ancestral que, curiosamente, la ciencia está empezando a respaldar. Y terminaremos con un protocolo práctico y muy importante con los consejos de seguridad. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte. Resulta que por la noche el cuerpo entra en un estado de, digamos, vulnerabilidad metabólica que mucha gente desconoce. Y es ahí donde una glucosa elevada puede causar estragos sin que nos enteremos de nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en el contraste. A ver, durante el día jugamos con ventaja. Tenemos aliados. El movimiento hace que los músculos consuman glucosa, la luz del sol influye en nuestra sensibilidad a la insulina, en fin, el metabolismo está a tope. Pero por la noche, esos aliados desaparecen. El cuerpo se ralentiza y de repente se enfrenta a unos desafíos completamente distintos. Vamos a ver ahora por qué esas horas de sueño son tan decisivas. La clave de todo esto está en un proceso biológico que ocurre en nuestro hígado y en cómo éste se lleva con la resistencia a la insulina. Verán, es un mecanismo de pura supervivencia. El cuerpo se asegura de que al cerebro no le falte combustible durante el ayuno de la noche. En una persona sana, la insulina se encarga de regular esa liberación. Pero, ¿qué pasa si hay resistencia a la insulina? Pues que ese freno natural no funciona bien. La glucosa se acumula en la sangre durante horas y va causando daño mientras dormimos. Bueno, una vez que hemos entendido bien el problema, vamos a explorar una posible solución. Y es una que tiene sus raíces en el conocimiento tradicional de América Latina, una que la ciencia moderna, poco a poco, está empezando a confirmar. Estamos hablando de la guanábana. La fruta es bastante conocida, sí, pero el verdadero tesoro está en sus hojas. Contienen una composición química única. Durante generaciones se han usado para este propósito. Y ojo, que esto no es superstición, es pura química, que el cuerpo sabe reconocer. Vale, pues vamos a sumergirnos en la ciencia que hay detrás de esta tradición. ¿Qué tienen exactamente estas hojas que las hace tan efectivas para manejar el azúcar, sobre todo por la noche? El primer grupo de compuestos son las acetogeninas. Son algo exclusivo de esta familia de plantas. Y su función es fascinante. Actúan sobre esas células que se han vuelto un poco disfuncionales por el exceso de azúcar. Y lo que hacen es ayudar a reorientar su funcionamiento, pero sin destruirlas. Luego tenemos el ácido corosólico. A ver, imaginemos que la célula es una puerta por donde entra la glucosa. La resistencia a la insulina es como si la cerradura de esa puerta estuviese atascada, oxidada. Pues bien, el ácido corosólico actúa como el lubricante que afloja todo ese mecanismo, ayudando a que la célula vuelva a responder a la insulina. Y por último, los flavonoides, como la quercetina, son importantísimos porque la inflamación crónica es un factor clave que empeora la resistencia a la insulina. Al reducir esa inflamación de base, no solo mejora el control del azúcar, sino que también mejora la circulación y, de paso, la calidad del sueño. Y todos estos efectos se observaron en un estudio publicado en el Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. Lo curioso es que no usaron extractos de laboratorio súper complejos, sino un simple extracto acuoso. Vamos, hojas hervidas en agua, algo muy parecido al protocolo que vamos a ver. Y los resultados mostraron reducciones importantes en la glucosa en ayunas con un uso constante.
Muy bien, pues pasemos a la acción. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en un ritual nocturno práctico, sencillo, que cualquiera puede seguir para aprovechar estos beneficios. Este detalle es fundamental, ¿eh? 10 minutos. Si es menos, la extracción de los compuestos se queda corta. Si es más, los flavonoides más delicados, que tienen ese gran efecto antiinflamatorio, pueden estropearse con el calor. Así que la precisión aquí es la clave del éxito. Aquí está el proceso exacto. 5 hojas frescas en medio litro de agua. Se calienta, se añaden las hojas y se mantiene un hervor muy suave durante 10 minutos. Después se retira del fuego, se tapa y se deja reposar otros 5 minutos para que termine de soltar todo. Y finalmente se cuela y se deja que se ponga tibio. El momento de tomarla también es importante. Unos 30 minutos antes de irse a dormir es el punto ideal. Esto le da tiempo al organismo a absorber los primeros compuestos y a poner en marcha los procesos que van a estar trabajando durante toda la noche, justo cuando el cuerpo entra en modo reparación. Y antes de terminar, es absolutamente esencial que repasemos las precauciones de seguridad. El objetivo es utilizar este protocolo de manera responsable y sobre todo segura. Hay que tener en cuenta estos puntos. No es recomendable para embarazadas. Quienes tomen anticoagulantes deben consultarlo con un profesional. Si se está tomando medicación para la diabetes, es vital vigilar los niveles de glucosa más a menudo, porque la combinación podría bajarlos demasiado. Y sobre todo, paciencia. Los cambios metabólicos profundos llevan su tiempo. Y este es el punto crucial, el más importante de todos. Esto es un apoyo, una herramienta complementaria. No es, bajo ningún concepto, un sustituto del tratamiento médico. Cualquier ajuste en la medicación tiene que ser siempre una conversación con un profesional de la salud, con datos reales sobre la mesa. Y con esta reflexión terminamos. A veces, la respuesta no está en lo más complejo o lo más caro. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación que a menudo subestimamos. Y quizá el control pueda empezar con un gesto tan sencillo como este: 5 hojas servidas en agua, tomadas con constancia y en el momento justo. A ver, parémonos a pensar un momento. Esta noche, mientras el cuerpo descansa, el azúcar en sangre podría estar librando una batalla silenciosa. Y lo peor es que, sin que nos demos cuenta, ese exceso de glucosa puede estar minando nuestra energía del día siguiente y nuestra salud a largo plazo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Lo más curioso es que todo esto pasa en un momento de aparente calma. Durante el día, pues bueno, estamos más pendientes de lo que comemos, de la medicación, pero la noche es una ventana de tiempo que a menudo se nos escapa, un periodo en el que el metabolismo funciona de una manera totalmente distinta. Vamos a ver por qué. Lejos de ser solo un momento de descanso, la noche es un momento crítico para la salud metabólica. Es justo ahí cuando un nivel de azúcar elevado puede actuar sin las defensas que tenemos activas durante el día. Es que la diferencia es abismal. Durante el día, el cuerpo tiene sus aliados, el movimiento que ayuda a los músculos a quemar glucosa y un metabolismo que está a pleno rendimiento. Pero, ¿qué pasa al acostarnos? Pues que esos aliados desaparecen, el cuerpo entra en modo reposo y si el azúcar está alto, se queda ahí circulando durante horas sin un mecanismo que lo controle de forma eficaz. Pero la falta de actividad no es el único factor, que va. Hay otro proceso interno que complica el panorama. Durante el sueño, el hígado tiene su propio plan: liberar glucosa a la sangre como parte de su ciclo natural. En un cuerpo sano, esto se regula sin problema, pero cuando hay resistencia a la insulina, es como si el freno fallara. La glucosa se sigue liberando sin control y se va acumulando durante toda la noche. Y bueno, frente a este desafío nocturno, la naturaleza nos ofrece una respuesta de lo más interesante. Hablamos de la hoja de guanábana, que científicamente se conoce como Annona muricata. Es un remedio con muchísima tradición en América Latina, que ahora está llamando la atención de la ciencia por sus propiedades. El secreto de su eficacia está, como casi siempre, en su química. La hoja de guanábana tiene 3 grupos de compuestos bioactivos que trabajan juntos para apoyar la salud metabólica. Vamos a verlos uno por uno, que es muy interesante. Primero, las acetogeninas. Estas son moléculas únicas de esta familia de plantas. Para que nos hagamos una idea, imagina que una célula afectada por el exceso de azúcar es como un trabajador desorientado que no hace bien su trabajo.
Bueno, pues las acetogeninas no lo despiden, sino que actúan como un buen supervisor que le recuerda sus funciones y le ayuda a reenfocarse. Luego está el ácido corosólico. A ver cómo lo explico. Imagina que cada célula tiene una puerta para que entre la glucosa y la insulina es la llave. Con la resistencia a la insulina es como si la cerradura se hubiera oxidado y la llave no girase. Pues bien, el ácido corosólico actúa como ese aceite lubricante que desatasca el mecanismo. Ayuda a que la célula vuelva a abrir la puerta cuando llama la insulina. Y por último, los flavonoides. Estos son súper conocidos por su poder antiinflamatorio. Y esto es clave, porque la resistencia a la insulina casi siempre va de la mano de una inflamación silenciosa, crónica a nivel celular. Al calmar esa inflamación, los flavonoides no solo ayudan a las células a responder mejor, sino que de paso mejoran la salud cardiovascular. Vale. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante tomarlo justo de noche? La respuesta está en la biología del sueño. Cuando descansamos, el cuerpo entra en modo reparación. El sistema digestivo está más receptivo y el cortisol, que es la hormona del estrés y que dificulta el trabajo de la insulina, está en sus niveles más bajos. Esto crea, literalmente, una ventana biológica perfecta para que estos compuestos actúen sin interferencias y con la máxima eficacia. Ahora que ya entendemos el qué y el por qué, vamos a lo práctico, el cómo. Porque la efectividad de este remedio no está solo en la hoja, sino en el método. Vamos a ver el protocolo exacto, porque aquí cada detalle cuenta. La preparación es muy sencilla, pero la precisión es clave. Primero, los ingredientes. 5 hojas frescas o una cucharada sopera de hojas secas por cada medio litro de agua. Calentamos el agua y justo antes de que empiece a hervir fuerte, añadimos las hojas y bajamos el fuego al mínimo. Ahora el paso crucial, dejar que hierva muy suavemente durante 10 minutos exactos, ni más ni menos. Este tiempo es el ideal para extraer los compuestos sin que se degraden. Pasados los 10 minutos, se apaga el fuego, se tapa la olla y se deja reposar otros 5 minutos. Así se asienta todo bien. Finalmente, se cuela y se deja que se quede tibia, que es la temperatura perfecta para que el cuerpo la absorba. Y aquí viene el otro detalle clave. ¿Cuándo tomarla? Exactamente 30 minutos antes de acostarse. Ni una hora antes, ni justo al apagar la luz. Es el tiempo que el organismo necesita para empezar a absorber los compuestos y que se pongan a trabajar mientras dormimos. Eso sí, es súper importante tener unas expectativas realistas. Los cambios metabólicos llevan su tiempo, así que la constancia es la clave del éxito. Lo normal es empezar a notar los primeros resultados, como más energía por la mañana o mejoras en la glucosa en ayunas, entre la segunda y la cuarta semana. La paciencia es nuestra mejor aliada. Y antes de empezar, tenemos que hablar de seguridad. Esta parte no es negociable, porque, de verdad, la seguridad es lo primero. Hay 3 puntos importantes. Primero, si hay embarazo, este protocolo debe evitarse. Segundo, si se toman anticoagulantes, hay que consultar al médico porque la hoja podría interactuar con ellos. Y tercero, para quienes ya toman medicación para la diabetes, es vital vigilar la glucosa más de cerca al principio, ya que la combinación podría necesitar un ajuste de la dosis, siempre con supervisión médica. Y quiero que esto quede clarísimo. Este protocolo es un complemento, nunca un sustituto del tratamiento médico. La idea no es abandonar la medicación, sino apoyar al cuerpo. Cualquier cambio, siempre hay que hablarlo y decidirlo con un profesional de la salud. Para ir terminando, es importante poner todo esto en perspectiva. Lo que hemos explorado hoy no es solo un remedio de la abuela, sino el punto de encuentro entre la sabiduría de generaciones y el conocimiento científico de ahora. El mensaje no es o esto o lo otro, es entender que podemos tener ambas cosas. Se puede seguir el tratamiento médico y al mismo tiempo darle al cuerpo un apoyo natural que le ayude a recuperar procesos que un medicamento por sí solo no puede restaurar. Es un enfoque mucho más completo. Y para concluir, un mensaje de esperanza. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que es asombrosa. A veces solo necesita las herramientas adecuadas en el momento correcto. Un protocolo tan sencillo como este, si se aplica con constancia, puede ser el primer paso para trabajar a favor de nuestro cuerpo, no en su contra, sobre todo en esa ventana tan silenciosa que es la noche. El camino hacia un mejor equilibrio puede empezar esta misma noche.